Imagina un mundo donde los autos son un lujo reservado para los más ricos, donde la producción es lenta y costosa, y las personas viajan en carruajes tirados por caballos. Ahora, imagina que un hombre, con una visión más allá de su tiempo, cambia todo eso y convierte un simple vehículo en un símbolo de la revolución industrial. Ese hombre es Henry Ford. Pero, ¿cómo un hijo de granjero en Michigan, sin educación formal en ingeniería, logró transformar no solo el transporte, sino toda la economía mundial? ¿Cómo pasó de ser un simple mecánico a ser el hombre que, literalmente, cambió el curso de la historia? Quédate con nosotros, porque hoy vamos a desentrañar la fascinante historia de Henry Ford, un visionario que no solo inventó un automóvil, sino que creó un imperio que sigue siendo relevante más de un siglo después. Nació el 30 de julio de 1863 en Dearborn, Michigan, un pequeño pueblo agrícola que apenas podía imaginarse que de allí surgiría uno de los hombres más influyentes de la historia. Henry Ford creció en una familia de granjeros, donde el trabajo duro era la norma, pero la riqueza no era algo habitual. En su juventud, Ford mostró poco interés por seguir los pasos de su padre y convertirse en agricultor. En lugar de eso, tenía una pasión insaciable por las máquinas y la tecnología. A los 15 años, ya había desmontado y vuelto a montar un reloj, demostrando un talento natural para la mecánica. Pero el mundo aún no sabía lo que estaba por venir. En este punto, la historia de Ford podría haberse detenido, como la de tantos jóvenes de su tiempo, atrapados en el mismo destino que sus padres. Pero Henry Ford no era un joven común. Y su destino, aunque incierto, estaba a punto de cambiar para siempre. En 1896, Henry Ford ya había probado suerte en diversos trabajos, desde ser aprendiz de ingeniero hasta trabajar en la empresa eléctrica Edison Illuminating Company, donde había aprendido lo que necesitaba saber sobre la producción en masa. Pero fue en 1903, cuando fundó la Ford Motor Company, que el verdadero cambio comenzó. Sin embargo, fue en 1908 cuando Ford hizo algo que cambiaría el mundo para siempre. Presentó el modelo T, un automóvil accesible, económico y, sobre todo, democratizado. Ford no solo quería construir autos, quería cambiar el acceso a la movilidad. Quería que los automóviles fueran accesibles para las clases medias, no solo para los ricos. Imagina eso por un segundo. Un auto que antes solo estaba al alcance de unos pocos, ahora se podía producir en masa y vender a un precio asequible. Era una idea radical, audaz y absolutamente visionaria. Pero la historia no acaba ahí. Henry Ford no se detuvo con solo un modelo de automóvil accesible. Ford comprendió algo que pocos visionarios antes que él habían visto: la producción en masa era la clave. No solo estaba fabricando autos, estaba revolucionando la forma en que las cosas se fabricaban en el mundo entero. En 1913, Ford introdujo la línea de ensamblaje móvil, un concepto que cambiaba todo lo que sabíamos sobre producción. En lugar de que los trabajadores se movieran alrededor de las piezas se movían hacia los trabajadores. Este cambio aparentemente simple, pero extremadamente innovador, permitió reducir drásticamente el tiempo de ensamblaje de un automóvil de 12 horas a solo 93 minutos. Imagina las repercusiones de esto. Ford no solo estaba haciendo autos más rápidos y baratos, estaba haciendo que la producción en masa fuera posible, algo que se convertiría en la base de toda la industria moderna. Este pequeño movimiento cambió el curso de la historia para siempre. Pero eso es solo el principio. Ahora, ¿qué pasa cuando se crea un sistema tan eficiente? No solo cambian las fábricas y los automóviles. Lo que Ford hizo fue crear una nueva clase media. Su sistema de producción permitió reducir los costos y aumentar la eficiencia, lo que a su vez permitió reducir los precios de los autos y hacerlos accesibles para millones. Pero Henry Ford fue aún más allá. En 1914, para garantizar que sus trabajadores pudieran comprar sus propios autos, Ford tomó una decisión audaz: aumentó el salario de sus empleados de $2.34 al día a $5 al día, casi el doble del salario promedio en la industria en ese momento. ¿Por qué? Porque entendió algo fundamental. Un trabajador bien remunerado era un trabajador más feliz, más productivo y, sobre todo, un consumidor. Este aumento salarial fue un movimiento revolucionario que no solo mejoró la vida de miles de familias, sino que sentó las bases para la expansión de la clase media en los Estados Unidos. Ford no solo cambió la industria automotriz, cambió la estructura social de toda una nación.
Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para Henry Ford. Como muchos visionarios, enfrentó una feroz oposición y desafíos que pusieron a prueba su carácter y determinación. Ford, a pesar de su éxito, se vio envuelto en diversas controversias. Su política de antisemitismo fue ampliamente criticada, especialmente en relación con sus publicaciones y opiniones en su periódico personal, The Dearborn Independent. A pesar de las críticas y el daño a su reputación, Ford nunca se retractó completamente de sus opiniones y políticas, lo que oscureció su legado durante años. Además, sus relaciones con los sindicatos fueron complicadas. Aunque Ford pagaba bien a sus trabajadores, su negativa a permitir la sindicalización provocó protestas y tensiones laborales. Ford nunca fue un hombre fácil de tratar, y su carácter autoritario a menudo chocaba con los intereses de quienes trabajaban para él. Pero, al final, el legado de Henry Ford es incuestionable. Cómo un hombre con una visión tan clara de lo que el futuro podía ser se las arregló para convertir esa visión en realidad. Ford cambió no solo la manera en que se fabrican las cosas, sino también la forma en que vivimos, trabajamos y nos movemos por el mundo. Hoy en día, la Ford Motor Company sigue siendo uno de los mayores productores de automóviles en el mundo, y el impacto de la línea de producción en masa sigue siendo la columna vertebral de casi todas las industrias. Sin Ford, el mundo moderno tal vez no sería tan accesible, tan rápido ni tan conectado. Y es aquí donde la historia de Henry Ford se convierte en una lección para todos nosotros. La visión puede cambiarlo todo. Ford vio un mundo en el que los autos no eran un lujo, sino una herramienta de liberación económica, de movilidad social y de progreso. Y, con esa visión, logró construir algo que trascendería su tiempo y seguiría impactando al mundo incluso mucho después de su muerte. Así que, la próxima vez que subas a tu automóvil o veas un coche en la calle, recuerda a ese joven mecánico de Michigan que no solo soñó con un futuro diferente, sino que trabajó incansablemente para hacerlo realidad. Henry Ford no solo cambió el mundo de los automóviles, cambió el mundo entero. ¿Qué nos enseña su historia? Que no importa cuán grande sea el desafío, con una visión clara, determinación y trabajo arduo, podemos cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de innovación, visión y legado. Si te ha inspirado la historia de Henry Ford, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte para seguir explorando más historias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.